Bueno, a continuación vamos a platicar acerca de las investigaciones y datos que he encontrado de la literatura infantil y juvenil. Vamos a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué es la literatura? Bueno, esta definición es bastante variada, ya que cambia dependiendo del contexto sociocultural e histórico en el que nos encontremos. Siguiendo la perspectiva de Aristóteles, que es considerado como el primer autor en estudiar la estética y las formas del lenguaje, él la relacionaba con el arte de la palabra. Él mencionaba que la lengua literaria supone de una especie de desvío de una norma lingüística. En este sentido, Aristóteles consideraba que la lengua literaria es utilizada como el uso especial de una lengua que se lleva a cabo a través de un proceso de selección de las diferentes posibilidades que ofrece la lengua oral y la lengua escrita. Necesitábamos este pequeño contexto para ahora sí adentrarnos en la importancia de la literatura infantil y juvenil en nuestros alumnos de educación básica. Ok, primero vamos a apoyarnos de un autor que tuvo una aportación excelente en 1984, en la que él mencionaba, Juan Cervera, que se integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la finalidad artística o lúdica que interesen al niño mediante la escritura y el lenguaje oral. Por lo tanto, junto a los clásicos géneros de la narrativa como la poesía y el teatro, hay otras manifestaciones que pasan a encuadrarse en la literatura infantil, mismos que podemos revisar en los planes y programas de estudio de nuestros alumnos a nivel primaria, que ellos van progresando poco a poco en su conocimiento. Van desde identificar los tipos de textos literarios hasta escucharlos, leerlos, diferenciarlos hasta producirlos. En este caso podría ser un cuento breve, una rima, una adivinanza, una canción, entre otros. Es importante reconocer la importancia de la literatura infantil como un hábito de la escritura y la lectura, ya que si se desarrolla en la etapa de la infancia, posteriormente será más fácil que los alumnos tengan el hábito de leer y de escribir por su cuenta y además bajo sus propios intereses personales y académicos. En la sociedad se pretende que los estudiantes aprendan a ser críticos, pero también es muy importante que los estudiantes aprendan a desarrollar esa imaginación y esa creatividad y a tener la capacidad de desarrollar o de manifestar sus sentimientos y sus emociones a través de un lenguaje escrito, dependiendo también de de las diferentes motivaciones que tenga el estudiante y que se le formen tanto en la escuela como en casa. Bueno, pero también debemos identificar lo siguiente. La literatura infantil también se clasifica, pero ¿cómo? ¿Cuáles serían las características para diferenciarlas? Bueno, vamos a hablar de la primera, que es la literatura ganada. Esta recoge diferentes producciones orales y escritas que inicialmente no fueron creadas para un público infantil, sino que eran para un público de adultos, ¿ok? En este caso podemos ver un claro ejemplo que son los viajes de Gulliver, en el que se pueden identificar ciertos aspectos socioculturales, en el que, bueno, el protagonista del cuento va a diferentes lugares, cuatro en específico, y él va diferenciando como que estas características culturales y políticas que encuentra. Y en un inicio, pues esto suena como para adultos, ¿no? Pero finalmente también los niños y los jóvenes lo adoptaron y pues les gustó, les agradó y por lo tanto se convirtió en en un tipo de literatura infantil. Vamos con el siguiente tipo, que son la literatura creada para niños. Esta sí es específicamente escritos o producciones que se realizaron con la intención de que el público fuera totalmente para niños y para jóvenes. Esto no excluye a los adultos de que lo puedan tomar y leer, pero tienen diferentes características que se adecúan a las edades de los alumnos. Ok, en este caso podemos identificar el patito feo, la sirenita, ciertos cuentos de hadas, entre otros clásicos como Pinocho, que también es una historia que todos conocemos, ¿cierto?
Y bueno, ahora vamos a conocer la literatura infantil con sus funciones principales. En este caso, la principal sería ser la fuente de placer y diversión para los estudiantes, para que ellos aprendan, disfrutan y se entretengan a partir de su acercamiento con este tipo de literatura. La pasada función que les acabo de mencionar, que es la principal, no es la única, también tenemos otras que son muy importantes. Entre ellas se encuentra que debe de ser una fuente de enriquecimiento personal. La literatura desarrolla, en este caso, la curiosidad, la creatividad y la imaginación a través de sucesos, personajes y diferentes situaciones que estimulan también el hábito de ser lector, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Es importante que sea desde una edad temprana para que los alumnos o los niños, en este caso, lo puedan aplicar cotidianamente. También debe de ser vista como un instrumento de comunicación y expresión. eh, Realizar diferentes ejercicios para la socialización de los estudiantes, que proporcionen también modelos para imitar diferentes personajes, que esto mismo también va a ayudar a facilitar la vivencia de diferentes roles, y ampliar también el vocabulario de los estudiantes. Sabemos que entre más nos acerquemos a los textos, ya sea en este caso literarios, pues también vamos a ampliar o a recolectar, a integrar estas nuevas palabras a la forma en la que nos expresamos cotidianamente. Y finalmente debemos de acercar al niño al mundo que lo rodea, y esto va a permitir que él conozca diferentes características culturales y sociales del mundo en el que él se rodea. Una persona de nuestro público nos acaba de mandar una pregunta muy interesante que vamos a resolver aquí, y pues se le agradece también su participación. Dice así: ¿cómo puedo lograr que un niño tome el hábito de la lectura? En este caso, nosotros contemplamos 7 puntos muy importantes para fomentar este hábito. El primero es conocer los gustos y estimular la creatividad y la imaginación del niño. ¿Por qué? Porque podemos basar las diferentes lecturas, textos literarios, poesía, canciones, entre otros, hacia los intereses de los alumnos, y esto va a incentivar al estudiante a querer adentrarse más a la lectura. El siguiente es conocer libros adecuados para la edad del niño. ¿Por qué? Bueno, muchas veces los textos no están apropiados a la edad de los estudiantes, y el lenguaje a lo mejor es muy complejo o muy básico y necesita adecuarse a las necesidades del estudiante. El siguiente sería crear espacios de lectura en casa y marcarse rutinas diarias. Esto lo podemos tomar más en cuenta para en casa con los padres de familia, ya que ellos pueden establecer un horario, por ejemplo en la noche, en la que puedan los niños revisar diferentes textos literarios, como por ejemplo un cuento, una poesía relajante, entre otros, o una canción, para que los niños se motiven y no sea como una imposición, sino que sea como un tiempo para compartir con su familia, ya sea papá, mamá, hermanos, etcétera. El siguiente sería estimular con juegos a los pequeños. Es muy importante el juego dentro de la literatura infantil, porque incentiva al alumno de manera lúdica y didáctica, a través de a lo mejor crear o realizar un cuentacuentos con los estudiantes, o como padre de familia utilizar diferentes herramientas como títeres, sin materiales a lo mejor muy elaborados, pero que sean útiles para su función. El siguiente dice: hablar sobre los libros y asociados a cada momento, a cada situación. ¿Por qué? Bueno, es importante que el alumno relacione lo que imagina con lo que le rodea. Por ejemplo, si le leemos un poema acerca de las estaciones, pues él lo va a relacionar de manera estética, con un cierto aspecto bello dentro de lo que lee, con lo que él observa también. El siguiente sería llevarlos a la biblioteca o a librerías, en este caso para que tenga contacto con diferentes tipos de textos literarios, y pueda aprender cada vez más a diferenciarlos y a ver las diferentes características que tiene.
Bueno, ahora vamos a platicar acerca de una vertiente bastante controversial y bastante difícil dentro de la literatura infantil, que en este caso es el sexismo dentro de la misma. Y bueno, numerosos estudios han demostrado y han destacado que la discriminación de género está presente dentro de la literatura infantil, tanto en el campo histórico de la literatura juvenil. Por lo tanto, es bastante importante concientizar a la población, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes acerca de este tema. Y bueno, ¿cómo somos representadas las mujeres dentro de los textos literarios? No me van a negar que siempre aparecemos como la madre que protege a la familia, una ama de casa, la figura débil que necesita ser protegida por el hombre que termina siendo un héroe, que termina demostrando cierto poder, porque incluso en el rol masculino dentro de los textos literarios el hombre está visto como un ser que protege, como un ser que también puede tener un papel malvado, pero de cierta manera en ambas partes él debe de generar cierto temor o a lo mejor también cierta imponencia a través del poder que tenga en diferentes situaciones. Y para ello nos mandaron una pregunta muy interesante que nos dice, ¿cómo se podría cambiar el papel de las mujeres en la literatura? ¿Y qué se necesitaría para cambiarlo? Bueno, pues precisamente concientizar a los padres de familia, a los escritores, a los docentes de que impulsen las diferentes lecturas, los diferentes textos literarios hacia el ámbito de la igualdad, hacia textos que se basen en la igualdad. Tengo algunas recomendaciones muy, muy buenas que son las siguientes.